Quisiera hablar, hermanos, esta tarde de esto. ¿Por qué está Él, o sea, Jehová Dios, haciendo esto? Why is Él, God, doing this? Esto no lo está haciendo Lucifer. Lucifer's not doing this. That's right. He doesn't have the power to do this. Amen. Lucifer no tiene el poder para hacer esto. That's right. Pero como vimos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Que ¿fue la semana pasada o la semana antepasada? Antepasada ya. Estuvimos viendo lo que el Eterno le dijo a Job, ¿verdad? En Job 38, 22. ¿Qué fue lo que vimos que decía? What was it that the word was telling us there in Job 38, 22? ¿Has visitado tú los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? Amen. Para Para enviarlos en tiempos de desgracia, en tiempos de batalla y de guerra. En la versión hebrea dice que si sabes tú lo que yo tengo guardado bajo del hielo. Amen. Amen. In the Hebrew version, it's talking about, he's telling Job, do you know what I have hidden or put away under the ice for these times, for the times of trouble, it says, for the times of war. For the time of war. Y pues no sabíamos, hasta vimos, ¿verdad?, que últimamente están descubriendo que están virus debajo, que están congelados debajo estaban más bien congelados debajo del hielo, allá debajo de los glaciares. Glaciers. Yeah. Y que por causa de esto, que el global warming, que se está calenteando, se están derritiendo los hielos y estas virus están saliendo. Amen. We saw that due to the global warming, we are now finding out what's under those ice caps. Amen. Because now these viruses are being let out. Yes. And check it out. Yehovah, of course, knew about it all the time, all along, because he told Job, do you know? You know? In other words, he was telling him, you're just a man. I created you. You don't know what I got. Amen. That's right. Amen. Yeah. Le estaba diciendo el Eterno, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo, tú nomás eres un hombre, yo te crié. Tú no sabes lo que yo tengo guardado acá. Amen. Amen. Y pues, ahora muchos se preguntan esta pregunta. ¿Por qué es que Dios está haciendo esto? Because of our disobedience. So then many now today are asking, why is God doing this? Why would He do this to us? Amen. Y se lo preguntan, ¿por qué? Porque la mayoría no entiende por qué. The majority of the people don't understand why God is doing this. Y muchos solo le quieren echar la culpa a Dios. Yeah. Dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué nos hace esto? And many, you know, all they want to do is blame God and say, well, if God is so good, why is He doing this to us? Amen. Y no entienden que lo que estamos viendo, hermanos, lo que estamos viendo suceder en estos días, right now, hoy,
recientes no solo son dolores de parto, sino que son exactamente lo que el Eterno dijo que sucedería. People are asking this, but they ask these questions because they don't know and they don't understand that what we are seeing happening in these days, recent days, even as we speak today, these are not just the beginning of labor pains. We have begun, but this is exactly what God said would happen. Y todo lo estamos viendo suceder, ¿verdad? Lo estamos experimentando todo el mundo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no se da cuenta que todo lo que está pasando porque está centrado alrededor de Israel. People don't understand that what we're seeing happening right now, it's happening not only because God said it was going to happen, but because everything that we're seeing happen is centers around Israel. Amen. Everything. Amen. That's right. Everything. That's why it's worldwide. Por eso está pasando en todo el mundo. Pero cuando yo digo que está centrado alrededor de Israel, hermanos, yo estoy hablando del verdadero pueblo de Yud-Heh-Vav, que Yeshua HaMashiach. Amén. Yo no estoy hablando de los europeos, toda esa gente blanca que está en Israel diciendo que son judíos. Yo no estoy hablando de ellos, porque ellos no son Israel. That's right. Así es. Ellos son impostores. Así es. Sí. Amen. When I say that all of this that's going on is centered around Israel, when I say Israel, I am speaking about the true Israel, the true Hebrews, the true people of descendants of Abraham, which is the people of God. Amen. I am not speaking about all of these white folks, all these Europeans that over in Israel claiming to be Jews. Amen. And I don't say this because I want to be racist. No, I'm not. This is not a racist comment or a racist statement. This is a truth statement. Amen. Hallelujah. Yo no estoy diciendo esto, hermanos, Hallelujah. y esta declaración que estoy haciendo no es una declaración racista, sino que es una declaración verdadera, que tiene que ver con la verdad. Amen. Amen. So, todas esas gente que son europeos blancos en Israel, que dicen que son judíos, no son. Amen. That's right. Son impostores. Sí, así es. Son gente que le robaron la identidad al verdadero pueblo de Dios. So all of these white Europeans over in Israel claiming to be Jews, those are not Jews, they're imposters. Amen. Así es. These are people that stole the true identity from the true people of Yud-Heh-Vav. Amen. See? And they got the whole world believing that they are the people of Yud-Heh-Vav. Amen. Y tienen a todo el mundo creyendo que ellos son el pueblo de Dios. ¿Ellos no son los Ashkenazis? Yep. Y no nomás los Ashkenazis, también los Sefardí. Amén. Amen. Aunque los Sefardí tienen un poquito más, pero todavía no son sangre, no son descendientes de sangre. Amen. Amen. These Ashkenaz, these supposedly Ashkenaz Jewish, and even the Sephardic. The Sephardic has a little more,
of that bloodline, but the Ashkenaz has nothing of the bloodline of Amen. Abraham. Amen. Amen. Aleluya. Y entonces dice usted, pues, ¿quién son? Maybe you ask yourself then, who are these true people of God? Amen. Amen. Okay. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero no porque somos descendientes sanguíneos. We are the people of God, but not because we are blood descendants other than my husband. But all of us, he considers us the people of Yuhevaje because we believed in him. Amen. Amén, We serve aleluya. him, we love him, and we Sí, trust him. Señor, y te Amen. Y amamos. obedeces también. Amen. That's right. Amen. Nosotros aquí, hermanos, somos considerados el pueblo de Dios por Dios, no porque somos descendientes de Abraham, pero porque creímos en el Dios de Abraham. That's Así right. es. Amen. Y amamos al Dios de Abraham y le Amén. servimos Y le obedecemos. y le obedecemos. Por eso Él nos considera su pueblo, o parte Aleluya. de su pueblo. Amén. Amen. So, because we came to know the God of Israel, we believe in Him, we trust Him, we love Him, we serve Him. Therefore, He considers us part. He has made us part of the people of God. Israel. He has made us part of Israel. Amen. 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 And how did He do that? Through His blood sacrifice. ¿Cómo That's hizo right. eso? A través de su sacrificio de sangre por nosotros. Sí, así es. Amen. 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 Pero, entonces, ¿quién son los verdaderos? You know? Then who are the real? The true Hebrews? Well, the true Hebrews, the true Jews, the true people of the Almighty God of Israel is none other than the black people. Amen. None other than the descendants of the people that were kidnapped and or bought out And of sold. the old time Mesopotamia, Canaan, Amén. what is now known as Africa, Amen. and were sold into slavery, Amen. That's right. and their descendants. Those are the true people. Así es. Amen. Those That's are right. the blood descendants, Uh-huh. Así the es. only blood descendants Amen. O Abraham. of Abraham, the patriarch. Amen. Amen. Los únicos, hermanos, los únicos verdaderos hebreos y o judíos, como los conoce el mundo, es la gente negra que fueron secuestrados y o comprados de allá de lo que hoy se conoce como África, Israel, todo eso. Antes era Mesopotamia, Canaán, todas esas áreas. No se conocía como África, se conocía como Mesopotamia. Amen. That's right. Y de ahí salió Abraham. Amen. Así es. Abraham era negro. Claro, Mm-hmm. Abraham era un hombre negro. Todos sus descendientes Sí, eran así negros. Moisés, Josué, Yahshua Sí, amén. era negro. Sí. Era un Amen. hombre negro. That's right. Amen. Amen. So, de esos estoy hablando. Those are the ones that I'm talking about. The black people that were sold into slavery, Amen. that were kidnapped out of those lands and bought. And they came and sold, they were brought here and sold into slavery. They were taken into all parts of the world. Amen. Fueron llevados Aleluya. a todas partes del mundo. Amén. Pero vamos a centrarnos nomás aquí en los Estados Unidos. Let's just focus then on the United States of America. Amen.
Amén. Amen. Amen. Qué tremendo. Yes. En el año 1619 cae aquí el primer barco con gente negra que fue secuestrada. Eran 20 individuos, jóvenes, mujeres y varones. Cayeron en Johnstown, Virginia, lo que hoy se conoce como Virginia. No eran los Estados Unidos todavía, eran nomás las colonias que habían colonizado los antepasados de la reina Elizabeth. Los trajeron aquí y cayeron ahí en Johnstown, Virginia en el año 1619. The record shows, history record shows that in the year 1619, the very first ship of black people that had been kidnapped or bought out of ancient Mesopotamia, Canaan, all that area, which is now Africa, Israel, all those places up there, Middle East. They were kidnapped or bought, and then they were brought to the western part of the world on ships, and they were sold into slavery. History record shows that here in the United States, the very first ship that arrived with 20 black men and women, they were black young men and women that were sold into slavery, was in Johnstown, Virginia, which was then not the United States, it was just the colonies. It was the area that had been, it was already starting to be colonized by Queen Elizabeth's ancestors. Amen. Así es. Amen? Amen. And they were brought here on a Dutch ship, which would make it a European ship. Fueron traídos aquí en un barco de gente holandesa. Y eso pues era un barco holandés. Llegaron aquí. They got here in 1619. Amen? Amen. I want you to make very, very careful notes of that, because you need to know this. Why? Because you need to know what's going on today. You need to understand how that relates to what's going on today. Usted necesita anotar eso, porque usted necesita entender cómo es que eso se relaciona con lo que está pasando hoy día. Amen. Es muy importante. It's very important. Let's go to Genesis 15:13. Vamos a Génesis 15:13. Y usted me pregunta, ¿por qué hermana está hablando de esto hoy? Maybe you ask, why are you speaking on this today? Well, you know what? I've had people ask me, why is God doing this to us? Why is this going on? This coronavirus thing. Usted pregunta a lo mejor, ¿por qué está hablando hermana de eso? Pues ¿y por qué Dios nos está haciendo eso? Y la hermana Gladys dijo que su hermano le había dicho que Dios le enseñó que era juicio. Y es verdad, es juicio. ¿Pero por qué? Entienden que es juicio, pero no entienden por qué. Sí. Many people have been asking me about this. And so I said, I need to speak on this. And then Sister Gladys today gave a testimony and said that her brother said that something told him that it was due to judgment. And he's correct. It is judgment. Amen. But we need to understand why this judgment is coming. Amen. And why and what brought this about. Tenemos que entender por qué es que Dios está trayendo ese juicio y cómo es que esto nos ha traído hasta donde estamos ahorita. Amen. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Amen.
Amen. Podemos ver ahí en Génesis 15, 13, ahí le está hablando el Eterno al patriarca de la fe Abraham. We see this there that in Genesis 15:13 that Yehovah is speaking here to the patriarch Abraham. Amen. Amen. And it says, did I go back too far? Yep, I did. 15:13. Dice, debes saber, dice, entonces Yehová dijo esto. Debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que ahí serán esclavos, y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacerlos esclavos. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Aleluya, bendito. Wow. See that? Can you read it? Do you have it in the Hebrew? Yes, I do now. Can you read it, please? Yes. Adonai said to Abraham, know this for certain. Your descendants will be foreigners in a land that is not theirs. They will be slaves and held in oppression. Therefore, held in oppression there for 400 years. Uh-huh. But I will also judge that nation, the ones that make them slaves. Afterwards, they will leave with many possessions. Mm. Mm. Qué tremendo, ¿verdad? Yeah. Amen. Les dice, y eso ya lo vimos. Ya pasó eso. Ellos ya fueron en Egipto 400 años Yeah. esclavos y salieron, ¿verdad? Amen. We've already seen this be fulfilled. They were already slaves in Egypt for 400 years Amen. and came out of there. God took them out. Amen. Amen. So then, after he takes them out of Egypt, then they're coming through the desert. Yehovah gives them the Torah. And now he speaks to them through his prophet Moses. And he gives them a warning. Amen. Amen. Sucede todo esto, el Eterno los saca de Egipto, ¿verdad? Amen. Y ahora ya salieron. Y ahora vienen cruzando el desierto. Pero acuerden, el Eterno le había dicho que 400 años. Pero ¿qué dice? Pero juzgaré a la nación que los haga esclavos. Amen. See, the word says, but I will judge the nation that has enslaved them. Chicote. I will judge. When he says judge, he talking something pretty. That's right. Cuando él dice que voy a juzgar, no está hablando que va a pasar algo bonito. That's right. Porque va a juzgar la maldad. Va a juzgar el pecado. Amen. It's not going to be anything pretty, because when he says judge, he means that he's going to judge evil. He's going to judge sin. See? And well, you and I Hallelujah. both know that history has a tendency of repeating itself. Amen. Amen. Amen? Yes. That's right. Usted y yo sabemos que la historia del hombre tiene la tendencia de repetirse, ¿verdad? Yes. Amen. Se repite. Yes. That's right. Ujú. Y pues, aquí lo está diciendo. Clarito. Hallelujah. Amen. Lo saca y ahora vienen cruzando el desierto. He takes them out and now they're crossing the desert.
Y mire lo que les dice. Les dio la Torá, les dio todo. Los sustentó en el desierto. Y luego les da una advertencia. Si usted lee en su casa, lea todo el capítulo de Deuteronomio 28. If you can at home, when you're at home, read all of Deuteronomy 28. Ahí en el capítulo de Deuteronomio, hermanos, ya no le falta mucho a Moisés para que Moisés se lo lleve el Eterno, para que él muera. Deuteronomio, ¿qué, hermano? 28. 28. Here, if you read it, in Deuteronomy 28, it's Moses isn't going to be alive too much longer. Amen. Yehovah is going to take him. He's going to die, and he's going to leave Joshua in Moses' place. Because of course none of us are. How do you say? None of us are. Can't. In other words, none of us can. It isn't as if any of us cannot be replaced. We can. That's right. Okay. That's right. Porque nadie de nosotros somos como que no podemos ser reemplazados. Sí podemos ser reemplazados. Sí. Amén. Amen. Y Moisés ya está ya no le falta mucho. Entonces, si usted lee todo el capítulo de Deuteronomio, le dice, vamos a empezar con el 1, vamos a leer nomás el 1, dice, si de veras obedeces a Jehová tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces Jehová te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido a Jehová tu Dios. Amen. Oh my goodness. Can you read it, Yes, sister? ma'am. 1 and 2. Yes. Deuteronomy 28, 1 and 2. Uh-huh. If you listen closely to what Yud-Heh-Vav-Heh, your God says, observing and obeying all his mikvah, which I am giving you today, Yud-Heh-Vav-Heh, your God, will raise you high above all the nations on the earth. Number 2. And all the following blessings will be yours in abundance if you will do what Yud-Heh-Vav-Heh, your God says. Whoa. Abundant blessings. If, ahí está todo el tiempo, if. La condición. Amen. Ahí está. Amen. Si obedeces. Ahí está la condición. Si obedeces. That's right. Y hermanos, mucha gente leen Deuteronomio 28 y quieren leerlo como que ya todo eso ya sucedió, ya fue lleno, ya se cumplió. Pero no, si usted lee bien Deuteronomio 28, usted se va a dar cuenta que está hablando de toda la historia de Israel desde ese tiempo hasta hoy. Now. Exactly. Many people read Deuteronomy 28 and they want to think or believe that everything that it states here has already happened, it's been fulfilled, is done and over with. But no, that's not the case. Yehovah is speaking here in Deuteronomy 28, and he's speaking about what will happen to Israel from that time forward to today. Amen. It covers all of their history, not just back then. See? Amen. So he says, if you obey my commandments and do as I tell you, then all of these blessings are going to come, abundant blessings will come over you. ¿Verdad? Amen. Y dice, si obedeces, todas estas bendiciones abundantes vendrán sobre de ti. Amen. But now let's look at verse 15.
Amen. Amen. Let's look at verse 15. Dice, pero si no obedeces a Jehová tu Dios, ni pones en práctica todos los mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre de ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. My goodness. Y si usted le sigue leyendo 28, la lista de las maldiciones es lo doble o casi 3 veces más de la lista de las bendiciones. Wow. Can you read it, please? Yes, ma'am. Deuteronomy 28:15. But if you refuse to pay attention to what Yud-Heh-Vav-Heh, your God, says, and do not observe and obey all his mitzvahs and regulations which I am giving you today, then all the following curses will be yours in abundance. In abundance. Dice, pero si no obedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre de ti en abundancia. Woo. Bendito Rey. If you read the list of, if you keep reading, you will see that the list of curses is like twice as long or almost 3 times as long as the list of blessings. Blessings. Amen. And it's horrible too, no? Yeah, horrible. Oh my goodness. Y esas maldiciones, hermanos, son horribles. La Iglesia Católica dice que no, ya vino Jesús, ya no ves, no sirve, dice, el Antiguo Testamento. Dice. Yeah, Look what 19 says. ¿Ah? What Porque ellos 19 no se says. acuerdan. What does it say? A ver. A curse on you when you come in, And a curse. and a curse on you when you go out. Oh, it's never Y ending. the blessing had been a blessing on you when you go in and a blessing when you come out. That's right. And now you have, oh. But now, if you disobey, a curse on you when you go in and a curse when you come out. Oh my goodness. Amen. Así es de que, hermanos, déjenme decirles, se vuelve a repetir. Los 400 años de esclavitud se vuelve a repetir. Amen. Let me tell you, the 400-year slave thing repeats itself. Amen. History repeats itself. Wow. Yo leí, hermanos, y escuché un hermano hablar de esto y lo leí y es verdad. Que allí en la área donde iban estos gentes blancas, europeos con sus barcos, ya en estos tiempos, en los tiempos más cerca de nosotros, no los tiempos de la Biblia, había un lugar, hermanos, que le llamaban el slave port, algo así, Oh, yeah. y llegaban los barcos, no cada día, pero a lo mejor uno por cada 2 semanas, y llegaban, hermanos, y llegaban a este lugar y ya les tenían los negros egipcios que no eran del pueblo de Israel, ya le tenían a negros hebreos listos para venderles, para que los vendieran en el esclavitud. Y dice la historia, hermanos, que uno de los lugares, uno de los puertos donde llegaban esos barcos a levantar gente para la esclavitud, dice que se llamaba Trinidad. Y el dios de ese lugar, el dios falso de ese lugar, el ídolo, se llamaba Trinidad. Y el ídolo, o sea, la estatua que ellos tenían que representaba a ese dios, era un dios, dice, que tenía un cuerpo, pero 3 cabezas. Y se llamaba Trinidad.
Fíjese nomás. Wow. Que ahí mismo, donde tenían que pasar los esclavos, estaba una cosa que habían puesto de piedra como un arco, y tenían que pasar por ahí, y cuando pasaban, antes de pasar por ahí, para subirse al barco, los esclavos, todos los que los habían vendido a la esclavitud, los hacían que diera vueltas así 3 veces, ¿ok? Y en lo que iban dando vuelta, los que los habían vendido, les ponían la maldición de que cuando a donde te ibas a ir, que te olvidaras de tu Dios. Una, fíjense, que entraras en perversión sexual. 2, y 3, que nunca te pudieras levantar. Enfrente de- That's right. O sea, les ataban mentalidad de esclavo. Y que se olvidaran de su Dios. That's right. El Dios en el que habían creído. Pero pues ya se habían olvidado. Por eso les estaba pasando todo eso. Sí. That's right. It's amazing that the history shows that over there in the places where, in what is now Africa and Israel and all that, they would have those ports where these European ships would come in to buy the people that the black Egyptians and other black peoples that were not Israel had sold their own black brothers and sisters into slavery. And one of the places that they would go, they would go in there and fill the ships with people. It was called Trinidad. Trinity. Okay, it has to do with Trinity. Okay, and their god, their patron saint, their patron god, whatever they call it, it was called Trinidad or Trinity, and it was a statue of this so-called god with one body but had 3 heads, and it was called Trinity or Trinidad. And that's all. And when each one of the people that had been kidnapped and sold into slavery, when they were going to get on the ship, before they got on the ship, they would have to pass under this ark. And before they went under the ark, the people that had sold them, they would make them turn around, and 3 times, and each time that they turn around, they would say that, may you forget your God, may you go into sexual perversion, and what was the other? Oh, and may you never be lifted up. In other words, never come out of slavery. Well, they had already forgotten their God. That's why they were being sold into slavery. Amen. That's right. Ellos ya se habían olvidado de su Dios. Yes. Dice, Jesús of Lubeck Lubeck. was a carrot built in the free city of Lubeck in the early 16th century. Around 1540, the ship, which had mostly been used for representative purposes, was acquired by Henry, the ancestors of, what's her name? Mary. Queen Elizabeth, I'm Elizabeth. sorry. Elizabeth. Was acquired by Henry VIII, King of England, to augment his fleet. The ship saw action during the French invasion of the Isle of Wight in 1545. She, along with Samson, were used in an unsuccessful attempt to raise Henry VIII's flagship Mary Rose, after she foundered during the Battle of the Solent. She was later chartered as
to a group of merchants in 1563 by Queen Elizabeth. It was Queen Elizabeth I because esta es Queen Elizabeth II. Ajá. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dijo? O sea, que la reina Elizabeth, la primer reina, porque la que está ahorita es la reina Elizabeth, Segunda. es segunda, pero la primera que vivió durante de esos tiempos de los 1500, En el papá de ella, el rey Henry, el 8, tenía estos barcos que estaban yendo ahí también a recoger slaves. recoger gente para la esclavitud. And one of the boats' name was Jesus Le Bouc. Ajá. Uno de los barcos de él se llamaba Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, hermanos, el Eterno les dijo, si no obedeces todas estas cosas te van a pasar. Y si usted le sigue leyendo, le dice que los van a llevar, van a ir a caer disparcidos a todas partes del mundo. If you keep reading the rest of chapter 28, it says that they're going to go and they're going to be scattered all over the world. Pero mire, lo más interesante de todo esto son los últimos dos que quiero que vean. The most interesting ones are the last two that I want you to take note of. Deuteronomy 28. 60, what is it? 68. 64. Oh, No, 64. okay. El Señor te esparcirá por todas las naciones, de un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Can you read it, please? Yes, ma'am. Deuteronomy 28:64. Yud-Heh-Vav-Heh will scatter you among all peoples from one end of the earth to the other, and there you will serve other gods made of wood and stone, which neither you nor your ancestors have ever known. Hello. That's exactly what's going on. Exactly. Y no miren lo que dice el 63, dice, y así como Yujebaje se complacía en hacerte bien y multiplicarte, ahora se complacerá en tu ruina y tu destrucción, pues serás arrancado violentamente del país que vas a ocupar. Can you read it, please? Yes, ma'am. 63. Recio. Thus it will come about that just as once Yud-Heh-Vav-Heh took joy in seeking to do you good and increase your numbers, so now Yud-Heh-Vav-Heh will take joy in causing you to perish and to be destroyed, and you will be plucked out from the land of your entering in order to take possession of it. Así es de que antes él se complacía en hacerle bien a Israel y bendecirlos, pero como se rebelaron en su corazón, se pusieron altaneros, se pusieron orgullosos, se pusieron arrogantes, ahora y desobedientes y con mucha rebeldía, ahora se complace en hacerte mal. See that? In one time, Yujebaje, he used to really
just delight in doing you good, in blessing you. But now, because they became arrogant, because they became prideful, because they became rebellious and disobedient, now he takes, in other words, he's really having a good time causing you bad things Amen. because of your rebellion that you don't want to repent of. Amen. Qué tremendo, tremendo. Todo esto cuando yo leí todo esto por primera vez, yo me quedé, oh my God. When I first read this for the first time, I didn't know what to say. I was in awe. En el 68. Y ahora vamos al 68. Let's look at 68, dice. Y aunque Yujebaje te dijo que no volverías otra vez por el camino de Egipto, sin embargo, te hará volver allí en barcos y te venderá como esclavo a tus enemigos, pero no habrá nadie que te quiera comprar. Can you read it? Yes. 68? 68. Mhm. Finally, Yud-Keh-Vav-He will bring you back in ships to Egypt, and the place of which I said to you, you will never see it again. And there you will try to sell yourselves as slaves to your enemies, but no one will buy you. En la hebrea dice, y allí, no dice te venderá, ahí en la hebrea dice, y allí intentarás venderte a ti mismo como esclavo, pero nadie te comprará. Te traeré de regreso a África. Mucha gente dice que esto no se puede aplicar a la gente negra, que porque no, aunque fueron esclavos aquí en los Estados Unidos y en las Américas y en Europa, pero que no en Egipto, y que aquí dice que los va a volver a Egipto en barcos. Pero no está hablando de la tierra de Egipto, sino que está hablando, cuando está hablando el Eterno aquí, te volveré a Egipto, está hablando a la casa de esclavitud. Bondage. Ajá. Yes. Sí. That's right. Okay, many people say that this cannot relate to the black people because, of course, usually it's people that are not black that say that this is not the black people here, because they say even though were made slaves in the United States and all in the Americas and in Europe, right, and in other places, but he said, they haven't returned to be slaves in Egypt. Well, when Yuhevah is speaking about Egypt here, he's not speaking about the physical land of Egypt. He is talking about Egypt, meaning the house of bondage or the house of slaves. Aquí, Egipto no significa la tierra física de Egipto, significa la casa de esclavitud. Sí, porque Así cuando es. llevas That's right. esclavos, Así es es. Ahora, a lo que iba. Now, to look at what was my point. We talked about how they were in Egypt slaves. They come out, then they're given this here. They disobey, they get rebellious, they get disobedient, they get full of themselves, full of they get prideful, they get all kinds of pride in them, and they refuse to obey Yuhevah. They want to do things their way. So then all of these things come upon them. Now you tell me, what other people as a whole do you know of that feels this here? Only the black people. Dígame usted, pregúntese usted, ¿qué otra gente como nación entera
llena esto. Y sí, ha habido gente que los han hecho esclavos y todo, pero no toda una nación. There's been other people that have gone into slavery, but not a whole nation. Esto estamos hablando de toda una nación. We're talking a whole nation, a whole people, as a whole. No hay otra gente que llene esto, en el cual hemos visto que esto se ha cumplido. There is no other people that fills this here, that this has been fulfilled in. Amen. Only the black people from Israel, because they are the true Hebrews. Ellos son los verdaderos hebreos. Y ellos son los que esto les pasó, porque ellos son los que conocían a Yujebaje, se les dio la Torah y se rebelaron. Salieron en rebelión. Amen. It was only the black Hebrews that the Torah was given to, that they knew their God, they knew Yud-Heh-Vav-Heh, but it was they that rebelled against God. Amen. Having known Him and having witnessed everything that He had done for them, they still rebelled. Amen. Y se vuelve a llenar otra vez y ya se cumplieron. El año pasado, hermanos, usted le pone 1619 plus 400, si usted le pone 1619 y le agrega 400, ¿a qué le sale la suma? 2019 A 2019. es cuando empieza todo. If you take 1619, when the first ship of slaves arrived here, black slaves arrived in Johnstown, Virginia, and you add 400 years to it, it's 2019. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que los 400 años de los cuales dijo el Eterno ya se cumplieron. Sí. This is telling us that the 400 years of which God is speaking about here has already been fulfilled. Because history repeats itself. Porque la historia se vuelve a repetir. Y se celebró, ¿no? En Texas, creo, los 400 años. En donde quiera, los 400 años ya se cumplieron. The 400 years now have been fulfilled. It's full. Ahora, ¿qué pasa? What happens now? We have come into the labor pains. Amen. Hemos entrado en los tiempos de los dolores de parto. Sí. ¿Por qué? Porque ahora que ya se cumplieron los 400 años, hermanos, ahora Yujebaje empieza a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué dijo? ¿Será que después de los 400 años yo juzgaré a la nación que los haya esclavizado? My goodness. Esto es. See, so now these 400 years have been fulfilled. And what happens now? Well, the next step happens. What did Yujebaje say? I will judge the nation that has enslaved them. Amen. Chicotes. Y si ustedes creen, hermanos, que China la agarró bien feo, eso no es nada para lo que viene en los Estados Unidos. Sí, amén. Porque los Estados Unidos esclavizó a los hebreos negros por 400 años. Amen. Aleluya. That's right. If you think, you might say, well, the coronavirus is happening worldwide. Yes, it is. But if you think that China got it bad, that's nothing compared to what's coming to the United States.
You know why? Yes, Because yes. United States enslaved the black Hebrews for 400 years. No solo aquí, en todas partes. En todas partes. Pero ¿por qué? Why is it focused here in the United States? ¿Por qué está enfocado aquí en los Estados Estás Unidos? recibiendo lo que sembró. Porque los Estados Unidos es que es el poder mundial. Uh-huh. It is. United States is the world power. Therefore, the judgment starts here. Y aquí empezó, this is where they were held as slaves for 400 years. Aquí es donde estuvieron esclavos por 400 años. Y como Estados Unidos es el poder mundial, aquí es donde empieza el juicio. La cosa se está poniendo fea, hermanos. Hoy en la mañana vino mi hijo David y me dijo, fíjense, que una amiga de él le dijo que hoy en la mañana fue a Walmart y que nomás tenían una cajera en el Walmart y que había cientos de personas. Dice que era tanta la gente tratando de comprar de todo y nomás una cajera, y que la cajera pues, dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy a give up, porque no podía con tanta gente. Y ¿saben qué hizo la gente? Empezaron a salir con las cosas de la tienda, Oh, cargados de cosas. Están looting. ¿Cómo se dice looting en español? Robando. O sea, pues sí, se están robando las Robando. cosas. Wow. My son was telling me just this morning that his friend told him that she went to Walmart this morning, and there were so many people trying to buy up everything, especially, you know, the toilet paper and all that stuff, hand sanitizer and everything. Es que trajeron, pero se fue así. Y la gente peleándose y golpeándose por agarrar las cosas. Isn't that something? There was only one cashier, and there was all these people trying to get checked out, and then the cashier, she threw up her hands in the air. She said, you know what, this is too much, I'm out of here, I give up. yeah. And she walked out of the store, and you know what the people started doing? They were just looting the store, taking stuff out of the store. Empieza el caos. Empieza el caos, yeah. Chaos has begun. That's right. Así es. Y la cosa aquí, hermanos, se va a poner fea. Están cerrando muchas gente. Porque viene el juicio del Eterno. Amén. Yehovah's judgment is coming over United States of America. Agárrense. Hang on to Yehovah. Agárrese de la mano de Yehovah. Amen. Así es. Una cosa tras otra. Agárrese. Porque, hermanos, tenemos que estar aquí para ayudarnos uno al otro. Amen. We have to be here to help each other up. Todas estas cosas que estamos viendo tienen que suceder. Porque ya se cumplieron los 400 años, ahora ya empezamos en el tiempo de los dolores del parto. The 400 years have been fulfilled. Now we have come into the times that the labor pains have begun. And why is this? One, because we're coming into judgment, and two, because Yehovah is waking up his people. Así es. That's right. Está despertando. Estamos entrando en juicio. Esto está pasando, uno, porque Estados Unidos está entrando en juicio, y dos, porque el Eterno está despertando a su verdadero pueblo. Así es. Amen. Así Amen. es. Yehovah is waking up his true people, the black Hebrews.
No es por ninguna razón que la palabra dice. Vamos a verlo. Zacarías. Let's go to Zechariah real quick. A ver. Zechariah. Let me see if I have it. I do have it. Porque no es una coincidencia que el Eterno nos está diciendo estas cosas aquí, hermanos. It is not a coincidence that Yehovah is telling us these things straight up. Amen? Amen. Because we can, what is it, Zechariah 8:22 to 23. Zacarías 8:22 al 23. Zechariah 8:22 to 23. Zacarías 8:22 al 23. Where's Zechariah? Uno de los últimos antes de llegar al nuevo. Oh, ya lo encontré. Zechariah 8:22. 8:22. Y miren lo que dice allí en Zacarías, hermanos. Do you have it in English? Yes, ma'am. Can you read it, please? Zechariah 22 and 23? 8:22 and 23. Oh, I'm sorry, yeah, I think 8, it's just 22. Okay, go ahead. just 22? Okay. Yes, many people and powerful nations will come to consult Yud-Heh-Vav-Heh Tzva'ot. What is that? Zavot, Zavot. In Yerushalayim, and to ask Yud-Heh-Vav-Heh's favor. Uh-huh. 8, sigue. 23, 24. Uh-huh. Okay. Yud-Heh-Vav-Heh Tzva'ot says, when that time comes, 10 men will take hold, speaking all the languages of the nations, will grab hold of the cloth of a Jew and say, we want to go with you because we have heard that Yud-Heh-Vav-Heh is with you. That's it. En aquel tiempo, 10 extranjeros de las demás naciones agarrarán por la ropa de un judío, o sea, de un hebreo, en esta versión te dice judío, y le dirán, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Yehová Dios está con ustedes. Esto quiere decir, hermanos, que los está despertando y los está trayendo a Él otra vez. Y no nomás trayéndolos a conocerlo a Él, que sepan quién es Él, sino que, hermanos, los va a llevar físicamente a Israel. Amén. Amen. Amén, Amén. hermano. Esa palabra, porque está puesta ahí de judío, no es que sea un linaje, o sea, no es que sea una nación judía, sino que los Yehudim, cuando Jacob les dice que van a hacer su herencia a la casa a Judá, dice que ellos iban a ser estudiosos de la Torah y adoradores de Dios. Por eso todos Pero no lo hicieron. Ajá, pero es la herencia, o sea, la definición de la palabra judío Ajá, quiere decir eso, adorador de Dios y estudiosos de la Torah. sí. No porque sean de una nación No, judía. toda la nación no es Y judía, son hebreos. todos querían ser como Judá, Ujú, por eso son. exactamente. So, la nación es hebrea, son Así es, hebreos. sí. Amén. So, se va a llegar el tiempo, hermanos, que porque los están despertando, el Eterno está despertando su verdadero pueblo, los va a traer a Él, a que vuelvan a conocer al Dios que se olvidaron. Amen. Sí. Así So, es. because God is now waking up His true people, the true black Hebrews. The true Hebrews are the black people.
these people that were enslaved. He's waking them up to know who they are and to know who their true God is. Amen. 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 Porque los negros, hermanos, que fueron esclavizados aquí en los Estados Unidos y en todas partes, pero aquí en los Estados Unidos, se les forzó a creer que en un Mesías Jesús blanco. ¿Sí? True. Because all the slaves that were, all the black slaves that were, you know, that were from the beginning here in the United States, they were forced to worship and believe in a white Jesus, Amen. a Jesús, cosa que no es. Por eso, hasta este día, hermanos, usted puede ir a iglesias de nuestros hermanos negros y toda la congregación negra y tienen ahí un póster grandote o un cuadro grande del Jesús blanco con ojos azules. Fíjense nomás. La mentira que les hicieron creer y lo creen. That's why even today, you could go to many of the black churches, whether they be Methodist, whether they be Catholic, whether they be Baptist, whatever denomination they're in. You go into their churches, and what do you see? They'll have a big old poster or a picture in a frame of a white Jesus with blue eyes, blonde hair. And the whole congregation is black. Hello? That's the lie they've been fed. They've been told that their Messiah is a white man named Jesus. That's a lie. Their Messiah, the true Messiah, was a black man named Yeshua. Amen. Así es. He was Hebrew. Because he was Born in Hebrew, Hebrew. just like they are Hebrews. Had a Hebrew name, spoke Hebrew language. Amen. Les han hecho creer esa mentira. Y la mayoría ni cuenta se dan que el verdadero Mesías vino de ellos, de la gente de ellos, que era un hombre negro y que se llamó Yeshua, que nunca se llamó Jesús. Así es. Y la gente de Israel, Ajá. puedes ver que son como morenitos. No, la gente de Israel Son son pelo así de moreno, prieto. la gente, los verdaderos, no, los verdaderos israelitas, los verdaderos hebreos son negros, así como mi esposo, negros, Allá en Israel. y hasta más negros que mi esposo. That's right. Los otros que tú estás diciendo que morenito, esos son ya descendientes que gente que se mezcló con gente blanca. No, pero digo ahora, los verdaderos hebreos allá en Israel. No, los verdaderos que dicen hebreos, Sí. no verdaderos que dicen que son hebreos son blancos, That's right. blancos, Sí, europeos. los Ashkenazi. Esos son los que tú ves en Israel. Yes. There's a documentary that I was looking at the other day, and it comes in 101, 102, 103, 104, 105 that I know of. And it's from a Hebrew or Jewish person by the name of Simcha Yokovich. And he put on there a documentary because he's an investigator. The secrets of Christianity, and it will tell you how it came about. Yeah. And basically it comes down from Constantine, which was a pagan Yeah. and wanted to be worshipped as Yes. God. Yes. And that's where it Y comes la from. hermana está hablando de información que encontró un documentario de cómo fue que se inventó la religión cristianismo y cómo fue que inventaron a este Jesús blanco. Obviamente porque ellos eran blancos, europeos, y querían que todo el mundo creyera en un Mesías llamado Jesús, que era blanco, ojos azules igual que ellos, que es mentira. And he has very good information and proof by going there to show you proof. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos?
Y no vamos muy lejos. Aquí, vaya aquí usted a la iglesia esta que se llama Landmark Tabernacle. Y usted entra ahí en el lobby y tienen un cuadrote grandote del Mesías, según esto, Jesús blanco con ojos azules. Isn't that what the slave masters did to the Yeah. people here when they brought the slaves Yeah. in? To force them. Force them Yeah. to worship Yeah, that's what I their said. Christian God. Jesus. Cuando los trajían aquí y los hacían esclavos, los forzaban a que adoraran y creyeran en este Jesús blanco, Yeah. cosa que nunca fue el Mesías. Ni su nombre, Ni su nombre es Jesús, nunca fue Jesús. So, hermanos, la cosa es, entiéndanlo, estamos entrando en juicio. So we need to understand that we are coming into judgment. Amen. Amen. Hermana Raquel, Mucha gente no sabe que Yahshua viene en Yom Teruah, es cuando va a venir en un día de fiesta llamada Yom Teruah. no es peruano, Yom Teruah, Bueno, con té de Tomás. Sí, ahora, cada vez que se toca la trompeta, como ahorita que la toquen, está diciendo, por eso dice, oye Israel, entonces nos faltan 6 meses para llegar a, Si es que a esa llegamos. fiesta, si es que llegamos. A la segunda cosa es que a lo mejor si no vienen no lo sabemos en este Yom Teruah, quizás el Yom otro, Teruah. bueno, Yom Teruah, si no se puede. Bueno, segundo es pongan atención a lo que Sí, el viene mensaje. en al mensaje que da. Entonces que estén listos, porque para de 6 meses llega esta fiesta, el sonido del shofar. Ahora, si llegamos, Dios nos permite llegar, bendito sea el Señor, pero si no, esperemos en el otro Yom, o sea, Yom Teruah. el sonido de la trompeta, mejor dicho en mi idioma, Claro. esperemos, porque el Eterno ya no tarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos se arrepientan y vengan a Él. So, estos tiempos, hermanos, lo que estamos viendo, como les dije, son los dolores de parto. Esto nos lleva al empiezo de los 7 años antes de la venida del Mesías. Así es. Okay. Amén. These times that we have now entered are the labor pains that will take us to the beginning of the 7 years of before the coming of the Messiah, La mitad de la the semana. return of the Messiah. La mitad de la semana. Okay. 70. So Así es. time is running out. Amen. And once we go into that 7 years, the first 3.5 years are going to be real, real cool. Everything's going to be cool. But after the first 3.5 years, the second 3.5 years, we go into persecution. Big time persecution. De estos dolores, hermanos, llegamos como por decir así, que da a luz. Y los primeros 3 años y medio va a estar, todo se va a ver muy bonito. Pero después la segunda mitad de esos 7 años va a ser tiempo de persecución, de la cual habla en Revelación. Amén. Amen. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y darle gracias al Eterno. Y vamos a pedirle al Eterno que nos permita hacerla llegar a Yom Teruah. la fiesta de las trompetas, ¿no? Ajá. Let's give the Lord thanks for this word, and let's ask Him to have mercy on us and allow us to get to Yom Teruah.
Many not gonna make it. Muchos no la van a hacer. Amen. Amen. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y darle gracias al Eterno por esta palabra, este entendimiento que es muy simple, pero al mismo tiempo, si no entiendes, es complicado, ¿verdad? Sí, los he visto en el downtown, hermanita, repartiendo flyers que esperan el Mesías y tenían el color así oscuro como el de ellos. Se está despertando, hermanita. Ya, el Eterno está despertando. Yo los he visto Amen, en a el su pueblo. downtown Denver. So let's thank the Lord for this word and let's ask Him that He be with us. We trust in Him that we get to that day. Amen. Vamos a darle gracias. Yehová Yeshua HaMashiach, te damos gracias en esta tarde por este mensaje que tú nos has dado, que nos ayuda a entender más lo que está sucediendo alrededor de nosotros hoy día. Entendemos por qué es que ha empezado todo esto. Entendemos que empieza acabándose los 400 años. Ya se cumplieron, Padre, y ahora yo te pido que tengas misericordia de nosotros. De cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que están oyendo a través de Facebook, Padre. Yo te pido que los que están oyendo a través de Facebook, que no han entregado sus vidas a ti, que no han venido a conocer al verdadero Mesías, Yud-He-Vav-He Yeshua HaMashiach, que ellos empiecen, Padre, a buscar para que ya den sus vidas al Eterno. Para que den sus vidas a ti, Padre. Thank you, Yeshua. Porque eres el único que nos va a guardar de todo lo que nos espera, Padre. De todo lo que le espera, el juicio que le espera a esta nación. Father, we thank you for this word today. We thank you, Father, because we have been able to look at this and understand clearer why things are happening, why is going on, everything that's going on is a result of your prophecies being fulfilled, of the 400 years of slavery here in the United States, of your true Hebrews has been fulfilled. And now we have come into this time of labor pains. Father, we ask that you be with us and help each one of us. And the people that are listening on Facebook, Father, we ask that you speak to their hearts too. And if they haven't come to know you, to give their lives to you, their heart to you, Yud-He-Vav-He Yeshua HaMashiach, that you would speak to their hearts. And they would seek you out, Father. Amen. Hallelujah. Thank you, Father, in your precious name. Amen. Amen. Amen.